Entramos a nuestro jueves, secciones de salud, secciones útiles, y usted sabe que aquí usted manda. Siempre, usted tiene la razón, hombre. Contamos de todo, leemos todos sus mensajes. 5571-131337, 5571-131337. Vamos a platicar sobre la necesidad de un buen sueño, algo que llaman la higiene del sueño, dormir correctamente. Hoy está aquí con nosotros el doctor Carlos Toledo. Gracias por estar, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, ¿a poco sí es tan importante el sueño? ¿Por qué es importante? Sí, mira, es tan importante el sueño que una tercera parte de nuestra vida estamos dormidos. Durante el sueño se dan diferentes procesos metabólicos, endocrinos, inmunológicos, cardiovasculares que nos permiten tener algo que se conoce como homeostasis, que es un equilibrio. Tanto así que yo creo que te ha pasado, que duermes 5 minutos y de repente despiertas con muchísima energía. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se dieron todo este tipo de procesos durante ciertas etapas que tenemos durante la noche. Me llama la atención que no han investigado, o sea, es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, la investigación sobre los hechos del sueño y lo que acabas de decir es impactante. La tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos. Leí hace poco este libro de Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Una investigación ahí muy profunda sobre el sueño. Y me llamaba esta primera parte en el libro que decía, a ver, imagínese que usted nace y es un bebito y le dicen a los papás, bueno, va a pasar 8 horas al día como si estuviera casi en estado como muriendo, ¿no? Pero es normal, no se preocupe. ¿Por qué? No sabemos, pero así es. O sea, hay otros animales, hay otros seres vivos que no duermen tanto. Es correcto, ¿no? ¿Por qué nosotros sí? Dependiendo de la especie, pues es Ajá. básicamente los tipos de el tiempo en dormir y también la edad, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que duerme un recién nacido, un preescolar, un escolar, un adulto joven o un adulto mayor, ¿no? Dependiendo de la edad que llegamos a tener, pues bueno, son las horas recomendables, sobre todo por el desarrollo a nivel del cerebro. Les recuerdo nuestro teléfono, nuestro WhatsApp 5571-131337, 5571-131337. Está abierto para todo nuestro auditorio y si usted tiene dudas sobre cómo dormir, qué dormir, cuántas horas dormir, etcétera, escríbanos y aquí pasamos con todo gusto sus preguntas. Repito el número 5571-131337. Doctor, ¿cuántas horas hay que dormir? A ver, por edades, eso es interesante. Bueno, por edades empezamos por recién nacidos de 16 a 18 horas al día. En preescolares, lo recomendable, preescolares y escolares, de entre 10 a 12 horas al día. Como adultos jóvenes, lo recomendable de 6 a 8 horas. Y como adultos mayores, hablando personas arriba de 60 años, pues lo recomendable de 6 a 7 horas por día. Ok, ¿qué pasa si no dormimos esas horas? En caso de que yo tenga menos horas de sueño o calidad de sueño, pues existe un aumento en la mortalidad. De hecho, dependiendo de la literatura y qué tan exquisita sea la respuesta, algunos autores llegan a recomendar que de lunes a viernes lo recomendable es dormir aproximadamente 6.5 horas y de fines de semana 7.5 horas. Se ha visto que las personas que tienen un sueño menor a las 6 horas aumentan la mortalidad hasta más de un 53% con respecto a quien sí duerme. Dime algo, ¿te puedes morir por no dormir? Sí, como se dan todo este tipo de procesos, por ejemplo, uno de los más importantes son los inmunológicos. Si alguna vez te has enfermado, sí, ¿no? Sabes que al momento que estás enfermo te da sueño. Mucho. Y esto te da sueño porque el sistema inmunológico se está liberando en esos momentos para intentar combatir a una infección, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad grave. De hecho, un pronóstico malo es un paciente que se la pasa dormido todo el tiempo y no tiene una respuesta adecuada, porque significa que hay algo muy grave que está pasando porque su cerebro y su organismo está intentando compensar a la enfermedad. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando no duermes? Porque es una tortura. Inclusive, o sea, lo hemos visto desde el punto de vista del periodismo de guerra, etcétera. Hay una tortura que le hacen a los reos, a presos de guerra, es privarlos del sueño, casi hasta matarlos. ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Por qué no funcionamos?
Durante el sueño se dan diferentes, dependiendo de la etapa, se da la liberación de ciertos neurotransmisores. Dentro de estos neurotransmisores nos ayudan a tener este tipo de bienestar, ¿no? Por ejemplo, si yo no duermo, si tengo restricción o deprivación de sueño, hablando restricción que no dormí de 16 a 18 horas después de mi etapa de dormir, y privación más de 24 horas. En las primeras se hizo un estudio una vez para ver qué era lo que pasaba, ¿no? La primera noche realmente no existía tantos cambios, ¿no? La siguiente noche se dieron cuenta en pruebas a nivel neuropsicológicas que los pacientes empezaron a tener cierto tipo de errores a nivel motriz y que tenían ya cambios en el comportamiento. ¿Como si estuvieras borracho? Sí. O sea, que no te puedes mover, que te caes. Sí, o sea, la motricidad fina, por ejemplo, el poner, no sé, un aparato que ya concordar, o estas pruebas de nariz, manejar, por ejemplo, gente que utiliza maquinaria pesada, los mismos médicos al momento de estar operando, pues bueno, se va perdiendo este tipo de motricidad. A las 48 horas de no haber dormido. Más de 24, 48 horas. A las 72 horas 3 días. Ya empezaron a existir cambios a nivel metabólico, por ejemplo, disminución de la temperatura. Nosotros cuando empezamos a dormir nos da un poquito de frío, inclusive hasta nos tapamos, ¿no? En estos pacientes ya tenían 1 grado centígrado por debajo de la temperatura porque el cuerpo ya estaba preparado inmediatamente para conciliar el sueño y tenían cierta etapa de microsueños. Cerraban los ojos, inmediatamente entraban a una etapa para llegar a intentar compensar lo que estaba pasando. Entiendo que hay etapas del sueño. Hay etapas del sueño. ¿Cuáles son? Bueno, a grandes rasgos tenemos 2 tipos de sueño. El sueño REM y el sueño no REM. ¿No? REM, por sus siglas en inglés, donde se dan los movimientos oculares rápidos, y la etapa no REM, donde no se dan estos movimientos oculares rápidos. Se divide en 25 a 75% del sueño, y del sueño no REM hay 3 subetapas. La N1, por ejemplo, que la primera etapa de sueño, que el ejemplo más clásico es cuando llegamos a, no sé, la clase de las 7 de la mañana y me estoy durmiendo y me llaman por este estímulo, inmediatamente regreso. Es una etapa intermedia entre la vigilia y el inicio de sueño, y es considerado sueño ligero. La etapa 2 de sueño también es considerada de un sueño ligero. Todavía soy receptivo a ciertos estímulos, pero un poco más importantes. Disminuye la visión, disminuye el olfato, disminuyen los sentidos, me empiezo a quedar dormido, pero hay estímulos bastante importantes los cuales hacen que llegue a despertar. Hay un estudio de hace mucho tiempo que se hizo en mujeres que acaban de dar a luz. Se les colocaron ciertos aparatos para medir sus etapas de sueño, se les puso en la etapa N2 y les ponían aleatoriamente el llanto de diferentes bebés. Y no despertaban, pero cuando le ponían el llanto de su bebé, en ese momento llegaban a despertar. Ahí en la etapa 2. En la etapa 2 todavía es un sueño ligero, y a un estímulo importante como fue el llanto de su bebé, pues, por eso llega a despertar. Una alerta sísmica. Una alerta sísmica, Toco exactamente. La madera, pero bueno, sí, aquí no nos ha pasado. Aquí en la Ciudad de México no, te despiertas. Exacto. En la etapa 3 de sueño ya es considerado un sueño profundo. Las ondas que se dan en nuestro cerebro se vuelven muy grandes, muy lentas. Ya es un sueño profundo y es considerado el sueño reparador. Por ejemplo, de las torturas estas que llegas a comentar, si yo elimino esta etapa de sueño, pues el paciente empieza con psicosis. ¿Por qué? Porque no está descansando. Aquí en esta etapa de sueño es muy importante porque se da la consolidación de la memoria, la memoria semántica, de la memoria episódica. Se ha visto que en esta etapa nosotros eliminamos una sustancia que se llama beta-amiloide. El beta-amiloide es lo que desarrollan los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Por eso su relación de los pacientes que no duermen con este tipo de enfermedad. Oye, dime algo, doctor. En estas etapas del sueño, ¿tiene algo que ver con lo que pasa a mucha gente, y nos lo han escrito y nos lo están preguntando mucho, con el famoso mal de que se me trepó el muerto? Es horrible la frase. O sea, que no tiene nada que ver, es lo poco científico que puedo haberlo dicho, pero a ver, lo entendemos así, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando como que no te puedes despertar? Mucha gente nos habla sobre este asunto. ¿Es la apnea? ¿Qué es eso? No. Mira, voy a retomar un tema previamente para dar un poquito más de explicación en la parálisis de sueño, que es el término médico correcto, ¿no? De los 2 tipos de sueño habíamos quedado que es el REM y el no REM. En la etapa REM es considerado un sueño paradójico e irregular. Es paradójico porque aumenta el metabolismo cerebral hasta en un 25%. Es donde más activo está el cerebro todo el tiempo.
Pero, y es paradójico porque tenemos atonía, no tenemos ningún tipo de movimiento. A lo mejor hay ciertos espasmos, pero realmente no hay movimiento. ¿Ok? Estamos sin ningún tipo de movimiento en este tipo de sueño. No das vuelta en la cama, No das nada. vuelta en la cama en este sueño. Estás en el REM. ahí, ok, en el REM, en la última etapa, en la tercera, ¿no? En el sueño profundo. Ok, Ajá. ajá. Los pacientes que tienen parálisis de sueño, o esto que se les sube el muerto, es principalmente porque hay una anormalidad en el cambio de sueño profundo a despierto. ¿Qué sucede? Que hubo algún problema en el que el cerebro ya despertó, pero sigue en la Pero etapa el REM cuerpo no. y entonces no me puedo mover. Evidentemente esto causa muchísima desesperación y lo que principalmente va a generar que vuelva a reiniciarse el cerebro, por llamarlo así, es un estímulo. Los pacientes lloran, o alguien llega y los toca, y es en el momento en que nuevamente vuelve a despertar la persona. Sí, porque se siente horrible. Es una enfermedad, es una de las parasomnias, y bueno, hay que analizar si no es secundario a algo, a una apnea, a narcolepsia, a algo diferente. ¿Es tratable? ¿Hay medicina para eso? Por supuesto. Y hay que ir si te pasó una vez en la vida y ya, claro. Sí. O si te pasa frecuentemente es cuando ya te tienes que preocupar. Sí, si te pasa frecuentemente, pues bueno, hay que acudir directamente con un especialista del sueño para analizar cuál es el problema que está llegando a ocasionar este problema. Oye, a ver, sobre estas, me encantó, se llama parasomnias. Parasomnias, estas parasomnias. ¿El sonambulismo es uno de esas parasomnias? El sonambulismo es una de estas parasomnias. ¿Y por qué? Y bueno, esto se da, así como pasó esto de la parálisis del sueño, pues bueno, pasa de la otra manera, en la cual el cerebro no está trabajando tanto, los pacientes, pues hay una anormalidad directamente. O sea, es al revés de que se te sube el muerto. Es al revés, porque se está moviendo las personas y sin embargo, pues bueno, se encuentran dormidas. Tu cuerpo está despierto, pero tu cerebro está dormido. Disminuye el metabolismo cerebral. ¿Y eso es tratable? Es tratable también. Digo, lo primero es la prevención, es decir, que no exista algún tipo de ventana o algo que pueda ocasionar que el paciente o la paciente pues tenga algún daño, ¿no? Directamente, que se tropiece. ¿Qué hace un sonámbulo? Se Pues, para y... ¿Qué hace? Pues bueno, dependiendo en ese momento de lo que esté pasando en el cerebro, pues son las actividades que pueda llegar a realizar, ¿no? Los movimientos que llega a tener. Digo, otra clase de este tipo de variaciones. Estos pacientes, hay una enfermedad que es enfermedad por comer durante la noche. Muchos pacientes se levantan y empiezan a comer, pero están dormidos. Digo, puede ser que tengan, no sé, un papel al lado y piensen que es comida y entonces empiecen a comer este tipo por el tipo de alteración que están teniendo. Otro de los pacientes o otras de las enfermedades que ocasionan se conoce como desórdenes del tipo de REM, en las cuales los sueños son muy vívidos. Yo estoy soñando que me está persiguiendo el león y empiezo a correr y estoy actuando directamente el sueño. Y de los casos más raros, pero que se encuentran documentados, hay una enfermedad que se conoce como sexosmia, en la cual el paciente puede tener relaciones sexuales, pero estando dormido, no está consciente directamente de esto. Que no tiene nada que ver con los sueños húmedos. Que no tiene nada que ver con los sueños húmedos. Esto es, principalmente es masturbación la que llegan a tener, pero en parejas... o sea, el paciente se masturba pensando, está soñando que está teniendo sexo. Que está teniendo sexo, exactamente. Hay un caso muy, muy sonado en la Gran Bretaña de un militar en el cual fue acusado de violación, pero bueno, él un año antes ya se había documentado la enfermedad y bueno, fue liberado, ¿no? Porque ya había estado documentada de que era una enfermedad lo que tenía. O sea, ¿violó a alguien? Violó a alguien. ¿Violó a alguien? O sea, pero bueno, tenía esta condición. Un año antes él ya había sido estudiado y ya tenía la enfermedad diagnosticada como tal. Uf, qué tema. Oye, a ver, muchas preguntas en el auditorio. A ver, una que nos dicen, ¿es normal que me despierte siempre a una hora particular? No, no es normal. ¿O sea, así en la noche? El cerebro es de programación. Yo puedo programar a mi cerebro para lo que yo quiera. Si yo el día de mañana tengo que ir al aeropuerto y me tengo que levantar a las 4 de la mañana de mi casa, yo ya me programé para levantarme a las 4 de la mañana. Y en punto, no me levanto ni 3:59 ni a las 4:01. A las 4 de la mañana en punto me levanto porque en el cerebro tenemos una parte que se llama núcleo supraquiasmático. Un relojito. Es un relojito que me permite saber exactamente la hora sin necesidad de yo estar despierto. Así como lo puedo programar porque me tengo que ir al aeropuerto, el problema muchas veces que nosotros tenemos es que yo me levanto en la noche porque a lo mejor voy al baño y veo el reloj y vi que son las 3 de la mañana.
y yo ya hice la asociación directamente con la hora. Por eso una de las medidas de higiene de sueño es no tener relojes dentro de la habitación. Ya. Vamos a preguntas directas del auditorio. Llegaron, pero bueno, cantidad 5571-131337. Trataremos de responder rápidamente las que nos permitas, doctor, y lo que nos permite el tiempo. ¿Qué pasa con las siestas? ¿Es bueno o es malo tomar una siesta? Aquí la respuesta es depende de la edad. Ajá. En pacientes que son menores a 75 años no es recomendable. Pacientes arriba de 75 años sí es recomendable. Si yo tengo menos de 75 años y tomo una siesta a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, nosotros tenemos entre 4 a 6 ciclos de sueño por noche. Okay. Si yo lo que hago es me despierto y le apago el despertador y me vuelvo a dormir 5 minutos más y vuelve a sonar, ese es un ciclo de sueño. Si yo a las 3 de la tarde me tomé una siesta, es otro ciclo de sueño. Por lo tanto, en la noche no voy a tener mis ciclos de sueño completos y me va a costar trabajo conciliar el sueño. ¿Cuánto debería de durar una siesta en dado caso? Si tengo más de 75 años, menos de 30 minutos. Nos dicen aquí ¿por qué? Esta me pasa a mí también. ¿Por qué cuando estamos durmiendo damos brinquitos como si estuviéramos nerviosos? Como si te estuvieran dando shocks eléctricos ahí. Estos son movimientos que se conocen como twitches. Okay. Son normales, ¿no? Esto depende también del tipo de sueño que estoy llegando a presentar o la etapa principalmente. Nos dicen aquí pastillas para dormir. ¿Cuándo se pueden usar? ¿Cómo se pueden usar? Hay algunas que sean relativamente de libre venta. Hay muchas de libre venta. Claro. ¿Qué tan preocupante o no es usarlas? No existe ningún fármaco documentado que sirva para el insomnio como tal, ¿no? El insomnio no es una enfermedad, el insomnio es un síntoma de ansiedad o de depresión. Por lo tanto, pues el tratamiento va más encaminado a tratar la causa, no el síntoma. Es como decir que me duele la cabeza y puedo tener el dolor de cabeza porque hace mucho calor o porque tengo un tumor en la cabeza, ¿no? O sea, así de amplio puede ser. Pasa lo mismo con el insomnio, ¿no? Hay que evaluar, hay que ver cuál es la causa por la cual se está ocasionando y un médico tiene que ser quien prescriba el fármaco. A ver, esto está fuerte. Tengo 36 años y estoy tomando clonazepam porque tengo ataques de ansiedad e insomnio, pero me da miedo hacerme adicta al clonazepam. Sí, todas las benzodiazepinas, hablando de clonazepam, diazepam, flumazepam o todos los medicamentos que terminan en PAM, causan adicción después de 20 días que yo consumo el fármaco. Hay muchísimos pacientes que llevan años tomando el medicamento. Y bueno, como para insomnio per se, no es un medicamento recomendado ni por la Asociación Americana del Sueño ni por la FDA para insomnio. Para ansiedad, hay que valorar a cada caso. Psiquiatra, ¿no? Claro. ¿Hay la recomendación de un té para dormir? No, tampoco hay estos, por ejemplo, la pasiflora, la valeriana, que son normalmente fármacos, fitofármacos, los cuales se consideran que tienen algún poder hipnótico, son más por efecto placebo, es decir, si a mí mi tía me dijo que servía para dormir, es más porque me está vendiendo la idea de que me va a causar sueño, que como tal llegue a causarme un impacto. ¿Hay alguna rutina para dormir? Sí, ¿Cuál es la recomendable? No, como tal no hay una rutina recomendada, es la que cada uno llegue a realizar. Aquí la finalidad es ajustar al cerebro, ¿no? Yo llego, me baño en la noche, me lavo los dientes, leo un rato y posteriormente me duermo. Al estar creando este tipo de rutina, yo sé que un punto antes de leer, me toca dormir, el que sigue es dormir, yo acostumbré mi cerebro y entonces lo empiezo a hacer. Hacer la rutina. Hacer algo siempre, algo tranquilizador, por decirlo de alguna manera. Es como el contar borregos, ¿no? Si yo cuento borregos no es porque me duerman estando contando los borregos, es porque estoy distrayendo al cerebro de los problemas. Preguntan, ¿marihuana o CBD para dormir? Las gotitas. Sí, es un opioide. Los opioides tienen un poder hipnótico, sin embargo, tiene que valorarse a cada paciente. Si yo fumo, por ejemplo, y ya tengo tendencia a adicciones, si empiezo a meterme CBD, pues esto puede generar algún tipo de adicción y a largo plazo el CBD se ha visto que tiene una disregulación del sueño REM y del sueño no REM. Nos dicen aquí, cuando se carga el muerto, como señalan, muchas veces tengo pesadillas y mucha gente nos dice algo similar. ¿Eso es cierto? Sí, hay que descartar si el paciente tiene cierto tipo de ansiedad, dar tratamiento directamente para la ansiedad, ver cómo se encuentra durmiendo, qué hace una hora antes de dormir, si toma algún fármaco.
Bueno, doctor, híjole, se nos terminó el tiempo, caray. A ver, muchas preguntas llegaron al 5571-131337. ¿Cómo te pueden contactar? Gente que quiera, pues, hablar del tema o que sienta algún problema, ¿cómo te buscan? Ok, bueno, yo estoy en Facebook como Ajá. Carlos Toledo. Ok. Y bueno, el número de teléfono Ok. de mi consultorio. Si quieres, ahorita lo subimos allá a Ok, nuestra red perfecto, social sí, para que sea porque más sí, sencillo. sí. Doctor Carlos Toledo, mil gracias por estar con nosotros y Al además por contrario. explicarnos esto y contarnos de estos casos. El del soldado me ha impactado, ¿eh? Un soldado que termina, era un soldado, ¿no? Que termina Sí. violando a alguien, pero ahora por esta condición muy particular. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Mil Gracias por la doctor. invitación.